Si hablamos ahora de otros hechos de abuso contra la autoridad, 64 militares fueron secuestrados en el Huila y campesinos en el departamento del Meta impidieron la captura de uno de los disidentes de las FARC más temidos. Este año se han presentado 38 azonadas contra la fuerza pública. Aunque son dos escenarios distintos, tienen el mismo objetivo: expulsar al ejército del territorio. En la Macarena, en el Meta, la Guardia Campesina le impidió a la Fiscalía capturar a un cabecilla de las disidencias. Que en contra suyo está la orden de captura número 13. Minutos después, dejó de ser una orden de captura regular. El cabecilla comenzó a mostrar resistencia y es entonces cuando los campesinos encararon a las tropas del ejército para evitar la detención. Somos de la Fiscalía y vinimos muy recientemente a informar una orden de captura. Lo que vino después fue un verdadero campo de batalla. Algunos desenfundaron sus machetes y otros agarraron al cabecilla que ya estaba esposado y comenzaron a jalonarlo para arrebatárselo a la fuerza pública. Los militares tiraban de las piernas del capturado y las comunidades jalaban de los brazos y la ropa. Después de un largo y tedioso tire y afloje, el cabecilla escapó con las comunidades. Se trataba de nada más y nada menos que de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, un criminal que lleva más de 12 años en las disidencias y que tiene orden de captura por ser reclutador de niños, extorsionar a comerciantes y cometer homicidios selectivos en al menos 10 veredas del Meta. Por otro lado, en La Plata, Huila, no hubo confrontación, pero sí humillación a dos pelotones del ejército. 64 militares fueron acorralados por al menos 500 personas. Según el ejército, la comunidad fue instrumentalizada por las disidencias de Iván Mordisco. Se les nota a ellos el cansancio, la frustración de que los estén constriñendo. Ya hay un escalamiento o una presión superior sobre los soldados. Y esto es posiblemente presencia de estos criminales en medio de la comunidad. En este caso, por evitar una confrontación en medio de esa zonada, los militares se vieron obligados a seguir órdenes de las comunidades, quienes a pie y otros en camionetas los trasladaron hasta el casco urbano, donde los tuvieron secuestrados por más de 30 horas. ¿Y qué deben hacer entonces las autoridades ante estas azonadas que son cada vez más frecuentes? En muchos de estos casos, la población civil está siendo presionada y hasta amenazada por los grupos armados para que se enfrenten a la fuerza pública. ¿Qué medidas está estudiando el gobierno para proteger a los uniformados? Estefanía. Alejandra, buenas tardes. Primero, importante decir que la primera azonada que se registró en contra del Ejército Nacional fue en septiembre del 2022. Meses después se registró una azonada contra la policía en el Caquetá, en donde un uniformado fue asesinado. 3 años después, el Gobierno Nacional todavía no ha tomado una medida definitiva que le ponga fin a esta situación. Tal punto ha llegado las azonadas en el país, que dice el Ejército que este año se registran por lo menos una azonada cada 8 días en Colombia. Por eso el ministro de la Defensa, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, explicó que analizan varias posibilidades, entre ellas que los uniformados puedan dispararle a las comunidades en los momentos en los que se vean, digamos, amenazados a que les arrebaten su armamento o incluso secuestrados, pero también estudian la posibilidad de poder dotarlos con armas de menor letalidad. La parte legal, y es colocar las denuncias, pero no solamente eso, sino llevarlos ante la justicia y que paguen por estos delitos. Allá tendrán que demostrar si fueron obligados o no obligados, pero lo cierto es que cometieron unos delitos. La segunda línea tiene que ver con operacionales, es revisar otras estrategias que utilizan diferentes países. Por ejemplo, en Perú se da la opción de crear una área de protección y quien ingrese a esa área de protección ya está violando la seguridad de la fuerza pública y la fuerza pública puede actuar. En Perú lo hacen actuando, disparando a los miembros inferiores. Tiene que saber que es como meter la mano al fuego. Sabe que hay fuego y si mete la mano pues se puede quemar. El tercer elemento tiene que ver con ya tecnología. Y en esa tecnología
tiene que ver el uso de armas de menor letalidad. Hablamos con académicos, analistas en conflicto armado en nuestro país sobre qué puede hacer el gobierno nacional para poder desescalar esta situación y coinciden en 2 puntos. Por un lado, en que debe haber una reestructuración en la manera en la que actúa la fuerza pública frente a una nueva realidad que hoy tiene el país del conflicto. Y lo segundo es sacar a las tropas de la inseguridad jurídica en la que hoy se encuentran. Es un poquito no saber qué tipo de marco del derecho es aplicable en cada actuación y la preocupación de si yo hago algo termino siendo enjuiciado, termino pasando por un proceso jurídico que es dañino para mí, por lo tanto tal vez prefiero no actuar. Son situaciones de confusión en las cuales pues los soldados de cierta forma quedan como maniatados. Entonces, todo eso debería ser resuelto a partir de una definición muy clara desde el inicio y desde arriba de nuevo de qué es lo que estamos enfrentando. Es necesario volver a ese principio de autoridad y que se entienda que la autoridad es la autoridad. Es decir, que no puede haber una serie de transgresiones en contra de la seguridad de soldados, policías. Dicen los analistas que con el crecimiento de las azonadas en el país no solamente se ha afectado la autoridad de la fuerza pública y la moral de los uniformados, sino que de avanzar se va a llegar a un punto en el que la inoperatividad que pueda tener la fuerza pública frente a las comunidades que los azonan, pues terminará afectando la seguridad nacional.